Some legend also stated werewolves originated due to a cursed place by a witch on them, and they are bound to transform mostly at night and every full moon. Hombres que adquieren una apariencia animal, una maldición, un don con el que se nace o un trato con los demonios. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana. Y esta es otra historia. Bienvenidos. ¿Tú sabes de dónde vienen los perritos? Del cielo, de la tierra de los perritos. Los perros son la evolución domesticada de los lobos. Es animal doméstico por eso, ¿sí o qué? Los Sí. gatos también. Los gatos también. ¿Qué otro animal es doméstico? Creo que solamente, esos son los más comunes, ¿se puede decir? Esos son los que han... o sea, el perro y el gato son los que como que han sufrido más el... ¿Cómo se dice eso? Adoctrinamiento. Sí, o sea, como el convertirlos en ¿Humanizar? Sí, convertirlos en mascota, como hacerlo parte del... Ah, pues eso es lo que es del domesticar. grupo. Sí, domesticar. De la familia, Sí, del exacto. clan, de la tribu. Esos son los animales, el perro y el gato. Los demás, como las aves y no sé qué, sí se han domesticado también, pero no al nivel del perro y el gato. O sea, la conexión que ha habido ahí es como mucho más antigua. Ok. Y es que todo comienza, pues más o menos lo que yo sé es que el perro comienza a ser domesticado porque los lobos, al ver la necesidad de la comida, Sí. y como los humanos también comían, cazaban, Ajá. entonces llegó el momento en que se fueron como que uniendo. O sea, como que por ahí los engatusaron. Sí, igual tú sabes que siempre los animales, por lo general, cuando tienen hambre, como que bajan la defensa. Todos. Y ahí es cuando tú puedes como que entablar una relación con el animal. Todos los animales, porque siempre, o sea, en el momento en el que ellos tienen la necesidad de hambre y tú les muestras que tienes comida, a menos de que sean animales salvajes, ¿no? Siempre como que se vuelven como, ay, dame Sí. comida. Los pájaros, pues por lo menos en las plazas, güey, en las palomas, Sí. uno les tira comida y llegan todas ahí. Y lo mismo con otros animales, ardillitas, cosas así. Sí, claro, sí, el animal da la pena. ¿Tú no te acuerdas un video de una ardillita que le dan a tomar agua de una botella Oh, sí, sí, porque sí. tenía sed? Sí. Ya, marica, así comienza. Y a una hormiguita también una vez. Eso sí no lo he visto. Y los gatos, maricas, pues deben venir de la familia de los felinos, pero no, o sea, no tengo tan preciso en qué momento fueron domesticados, así como los perros. Pero es que eso también es muy antiguo, porque Y en Egipto ya en el los Egipto tenían. antiguo, cuando era antiguo para los antiguos, Sí, ahí ya habían gatos. ya habían gatos, sí. ¿De qué planeta vendrán esas razas? Porque esas razas también obedecen a una raza cósmica, a la final, a algún ADN. O sea, ¿tú crees en la teoría de que hay planetas en los que los perros o los gatos o los animales avanzaron a tal nivel como en las caricaturas, como los muñequitos y vainas así? Pues yo lo veo más como estas representaciones, ¿cómo se llaman? ¿Homórficas? Creo que es que se dice. Ay, parce. ¿Antropomórfica? Creo que es antropomórficas, que son una parte como un centauro. Como un una centauro, parte sí. humana y una parte animal. Porque ¿cuántos registros en los documentos de nuestros antepasados? De años, miles, marica, eones de tiempo. Por ejemplo, estos dioses que venían supuestamente, y no sé qué, que eran mitad humano y cabeza de pájaro. Y cabeza de perro. No sí, de perro. Sí. Y cabeza de gato. Y y cabeza de dragón. Y cabeza de elefante. Y cabeza de yo no sé qué. Todos esos obedecen a algún tipo de seres que venían o estaban acá, plantando su semilla para que nacieran otras razas. Puede ser, sí. Pues no sé, Yo lo son veo, teorías. yo lo veo más por el lado es que antes, como no se tenía imagen o no se tenía conciencia de otras cosas, pues ellos lo pintaban o lo hacían referencia a las cosas que conocían. Entonces, si veían un ser que la cabeza era más o menos parecida a un águila, pues le ponen una cabeza de águila.
¿Y qué cabeza de águila vas a ver tú parecida? ¿Un man que tenga mucha nariz o qué? No, no, de otro ser, sí. Ah, O sea, de ok. otro lado, de ¿Qué otro más se va a planeta. parecer a un águila, güey? Pues no sé, son Sí, son teorías. teorías a la final, sí, sí. Pero entonces básicamente sí empezó como por el tema de la comida, ¿no? Sí, por El la necesidad adiestramiento. de la caza en grupo. Igual, todos los perros proceden de los lobos y los hombres lobos obedecen a esos lobos primeros también. No, los hombres No, lobo, ¿no? no, lo que pasa con los hombres lobo es diferente ya. Sisas. Porque lo que pasa con los hombres lobo es que el lobo como tal ya existe. Y las manadas de lobos y todo eso ya existe como tal. Ahí lo que se hace es que se unen esos dos seres para crear uno nuevo. Que es El el hombre lobo. hombre lobo. Amiguitos, amiguitas, nuestro personaje del día de hoy. Muy simpático él y peludito para las noches de frío. El hombre lobo Yami. ¿Tú te sabes eso qué es? ¿Una leyenda? No, eso no es una leyenda. Bueno, los hombres lobo comenzaron como mitología. Ya porque tiene que ver con Zeus y no O sea, sé como que qué. tienen un origen más miticológico. Sí, tiene Mi- un origen mitológico. mitológico. Y también tiene un origen que tiene que ver con las brujas y con los demonios y con cosas así. Esas son las dos teorías que se tienen de Ujú. la creación, de dónde provienen Hombres los lobo. hombres lobos, sí. De hecho, hay varias teorías por ahí. Te comento de una vez. Empecemos esta vaina de una vez, mano. Como que la primera literatura, por decirlo de alguna forma, que se encuentra respecto a los hombres lobos es el mito de el que tú estabas diciendo, el de Zeus. ¿Sí es Zeus? Sí, sí es Zeus. De hecho, de ahí es de donde viene el nombre etimológico, el origen etimológico del hombre lobo, de los licántropos es la De la vuelta, licantropía, sí. porque así es como se llaman, esa es como su condición, por decirlo de alguna forma. ¿Sí o Mira, qué? lo que pasa es que ahorita vamos al tema y te explico bien cómo es la cuestión Ok, ok. de los hombres Ya, lobos. ya empecé. Sí, ya Al empezamos, futuro. ya metámonos ahí fuerte. Listo. Desde el punto de vista mitológico, los hombres lobo nacen porque había un rey que se llamaba Lycan. Ajá. Ya, entonces que Zeus se disfrazó de humano, quería pasar por mortal y Para darse una fue, vuelta. pues, o sea, fue a visitar al rey Lycan. Entonces Lycan Mm, como no sabía que era Zeus, entonces dijo para probar si era un dios o si era un mortal, que mató a uno de sus sirvientes y se le dio comida de ese sirviente. o sea, se lo sirvió en el plato de la cena, pues. Exacto, sí. Ok. Entonces que si sobrevivía era un dios y no era un mortal. Y Zeus cuando se dio cuenta de esa vaina como que se llenó de Emputó. ira así. Ajá. Y le dijo como que, o sea, tú por qué tienes la necesidad de hacer ese tipo de cosas. Y cogió y pum, y lo convirtió Sí, en eso, hombre lobo. digamos que en el panteón de Zeus, eso no está aprobado. El de alimentarse de la carne de humanos y tal. Pero entonces lo que yo tengo entendido es que Zeus estaba rondando sus imperios. Porque al final todos obedecían a Zeus. Sí, Sí, como sus altares, por decirlo de alguna forma. sí. Entonces llegó al altar de este man, o sea, a su reino, a su trono, a su tal, y los estaba probando. Entonces él iba, obviamente, disfrazado de moribundo. Bueno, no, de una sí, sí, dale, dale. Entonces el man llega ahí, no sé qué, y el otro le da de comer porque él también había escuchado algo de que, uy, zonas como que como que Zeus está ahí rondando por el vecindario, entonces Sí, estaban los chismes por ahí. sí, lo atendió súper bien. Y Zeus dijo como, o este man sabe que yo soy Zeus, o es a lo bien que él lo está haciendo las cosas bien. Cuando le sirven o sea, al sirviente del man, se lo sirve. Sí, Sí. sí, o sea, le sirve la cena y es churrasco.
Entonces el man se da cuenta efectivamente y lo castiga, porque eso no estaba permitido en el panteón de Zeus, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y dentro de esa historia existe como otra versión que dicen de que no le sirvió, o sea, no le dio un sirviente, sino que le puso a un hijo de Zeus. Oh, ¿Sí escuchaste esa? no. Pero él sí tenía la costumbre de hacer eso con los niños, de comérselos, o sea, de matarlos a lo carnívoro, a lo caníbal. Esta vez A sí lo me voy a caníbal. corregir. Sí. A lo caníbal. Sí, también decían que era así eso con los niños. Pero no había escuchado la que era niño de Zeus. Uf, con Era un Zeus hijo, no te sí. metas, weón. Ah. Y de ahí, como tú estabas diciendo, viene el término de licantropía. Y la licantropía, marica, es una enfermedad mental ya Ya está comprobada. comprobada. Sí, es de acuerdo a un manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales. Bueno, no, pero espérate un momento porque tú te estás haciendo desde la historia de Zeus hasta la actualidad. No, o sea, Animación. estoy solamente No, haciendo, espérese. no, estoy haciendo un punto de donde viene la palabra licantropía, que es una enfermedad de que Sí. en realidad existe y que sí, que viene de la esquizofrenia. Ajá. Hay un libro de Freud donde explican muy bien La condición mental sí, la condición mental y unos casos que él atendió y él estudió de ese tema. de licantropía. Sí, sas. A ver. Pero espérate, no te me vayas tan Ajá, lejos ¿qué ibas a todavía. decir? Eso que tú cuentas era como, o sea, el reino al que se supone que en el que estaba Laika Lycan. era... ay, se me olvidó el nombre. Arcadia. Arcadia. Ok. Entonces, ahí era donde como que su origen, abro comillas, origen, cierro comillas, como tal del hombre lobo, porque entonces el castigo que Zeus le da es que lo convierte, le da como que en ciertas condiciones, por decirlo de alguna forma, él se iba a convertir en un hombre así, que su cuerpo se iba a transformar y que le iba a salir pelo y que iba a ser una bestia. Que si le gustaba comer tanto humanos, entonces que eso era de bestias y que lo iba a convertir a él en una bestia. Ok. Y de ahí se empieza a hacer como tal vez un culto Sí. al hombre lobo. Y ahí es lo de los pantanos. Ah, ok. Pues eso es más o menos como yo lo entiendo, porque también eso es súper antiguo y eso tiene tema. ¿Qué más lo de los pantanos? Mira, lo de los pantanos, y es que yo se había encontrado de que ya se había vuelto, como tú dices, una Un cultico. tradición, un culto, sí, Sí. de que durante todos los años, una vez al año, al principio del año, elegían a un hombre y que ese hombre tenía que atravesar, nadar todo el pantano desnudo, y que cuando salía al otro lado del pantano, el man salía convertido en lobo. Y Sí. que entonces iba a durar 9 años como lobo y durante esos 9 años no podía probar ni tener anhelos de carne humana. Oh, ush, Ya, unas esa era pruebas. como la penitencia. Sí. Que si pasaba los 9 años, entonces ya regresaba a su forma humana normal y ya podía seguir con su vida normal. Imagínate, 9 años siendo un hombre lobo sin querer comerse un cachete y un niño por ahí. Imagínate. Una nalga por ahí, que la nalga según es que es lo más sabroso de los humanos. También, eso dicen en Hannibal Lecter. Sí. Imagínate. Y así fue evolucionando la historia. ¿Tú crees que desde ese hombre lobo sale que el chupacabras y el no sé qué? O sea, es que hay resto de seres muy parecidos al hombre lobo, pero que siempre son diferentes. Sí, pero, o sea, yo pienso que historias como el chupacabras como tal, no tanto. Lo que sí pienso que se puede llegar a confundir, digamos, en este lado del... Bueno, es que lo que pasa es que la historia del hombre lobo es más como de Europa, ya. Aquí era el Mientras, chupacabras. y exacto, para estos lados de América no se habla tanto de hombres lobos, sino que se habla más es de pie grande y el yeti, no sé Y qué. chupacabras. Es que el chupacabra es un animal pequeño. Esa es la es cuestión. un French Poodle. Ah. El French Poodle de los hombres lobos. Sí, y mira que yo, pues leyendo un poco sobre el chupacabras, marica, voy a tirar un spoiler. Supuestamente no es un animal raro así, misterioso, no sé qué, o del otro mundo, sino que sencillamente es un perro con un lobo con sarna, marica.
Que es un Oh, lobo, sí, supuestamente que es un perro con sarna que andaba por ahí, de ahí creció. ¿Quién sabe? Sí, un lobo con sarna que mutó y no sé qué. ¿Y tú crees que eso también tenga que ver con el rancho Skywalker? De rancho, sí, no, Skywalker. Skinwalker. Skinwalker. Es que parece Skywalker el Sí, de sí, Star sí. Wars. Qué pena, amiguitos, ahí con los nombres. Sí, rancho Skinwalker. ¿Tú crees que ese caso tenga que ver con algún tipo de chupacabras grande? O sea, el chupacabras. Hombre lobo o algo así. El chupacabras sí creo que pueda que tenga que ver con el rancho Skinwalker y de pronto hasta Pie Grande. Puede. Pero el hombre lobo, marica, no tanto Pie por lo Grande que es te más digo. Chewbacca. Pero los hombres lobo, marica, eso es europeo. Eso es 100% Full europeo. Y Como si los es vampiros. europeo, es como de Medio Oriente. Y si es de Medio Oriente, es asiático. Sí. Ya. Pero digamos, las historias que más se tienen y los registros que más se tienen de avistamientos de hombres lobos han sido todos en Europa. En Alemania, en Polonia, en Francia y en España. Son los países en los que más se ha visto, se tienen registros de avistamientos de hombres De lobos. hombres lobo. Sí. Aquí es el chupacabras. Igual aquí los perritos ya llegaron chiquitos, entonces. Mira que en la edad medieval se creía que los hombres lobos eran hombres que estaban aprisionados dentro de los cuerpos de los lobos. Y Como la Caperucita Rosa. más o menos. Ok. Y que por eso los lobos, los hombres lobos que no eran agresivos, solamente eran agresivos contra una persona que les había hecho como una maldición o que le había hecho una brujería y por eso ellos estaban atrapados dentro de ese lobo. Y que ellos solamente eran agresivos hacia esa persona que les había hecho, que los hombres lobos que los veían y que estaban cerca como de las poblaciones y tal, pero no atacaban, o sea, eran Yo he escuchado eso también, ¿sabes? En diferentes historias que han contado. Yo no sé si sean creepypasta o si hayan sido realidad, pues a la final uno nunca sabe. ¿Sí me entiendes? Los Sí. casos. Pero yo sí en muchas he escuchado que no atacan. O sea, digamos que están ahí con su venado, su gallina, su cuervo, o en su tema y no sé, mirando la luna, aullando, lo que sea. Sí. Están ahí en su parche. Y ven a los humanos, o sea, ven a los que los han visto y como si nada. No es sino hasta cuando algún humano lo ataca que ellos responden. Responden, sí. Pero el resto están ahí en la suya. Y nunca son violentos para con los que están por ahí alrededor. Como todo animal a la final, marica. Sí. Si lo jodes, pues no vayas a esperar a que te dé un beso. Sí, obvio. Baila. Incluso con, marica, los Como perros. todas las bestias. Los perros que tú tienes en tu casa, si los empiezas a joder, perro, te vamos de marica. Sí. Déjame quieto. Ajá. Los gaticos más. Y también hay historias y se encuentran relatos de hombres lobos en escritos religiosos Sí, europeos. es que la iglesia los adoptó. Dijo, vamos a adoptar a todos los perritos, hombres lobo que estén en las calles sufriendo de frío para que nos defiendan de otro ser de las tinieblas que tendremos más adelante. Pero en mira otro que capítulo, ¿no? en lo que yo encontré de los escritos religiosos que mencionaban a los Sí. hombres lobo, a lo que hacían referencia era que eran seres malditos, que habían hecho un pacto con el demonio. Pobrecitos. Lo que pasa es que ellos efectivamente son rechazados por la iglesia, como Sí, como todas las cosas diferentes exactamente. del momento. Lo que no les cuadraba no era de ellos y estaba prohibido. Sí. Entonces, al principio, pues la iglesia obviamente los rechazó y los ¿Tildó? denunció. Sí, los tildó de que eran seres de polaridad negativa, por decirlo de alguna forma, y que Sí. no le hacían ningún bien. Pero entonces después, con el tiempo, empezaron a salir otros seres, como, no sé, el primero que se me venga a la mente, vampiros. Ok. Entonces, cuando empezaron, pues yo lo veo así, cuando empezaron a salir ya después esta otra tipología de seres que la iglesia dice como, fue puta, pero es que no tienen nada que hacer, sí que inventan huevonadas, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de los vampiros que ahora salió, que por allá? Entonces dijeron, pues pongámosle a los perros a que nos defiendan. Entonces ahí es cuando yo digo que adoptaran a todos los perritos lobitos de la calle para que los defendieran en contra de los lobos y los adoctrinaron prácticamente.
ideológicamente hablando, ¿no? O sea, como el símbolo del lobo en parte quedó, no sé cómo decirlo, como cristianizado, entre comillas, Ok. evangelizado. Evangelizado. Evangelizaron a los hombres lobo. Entonces, de ahí nace el conflicto de hombres lobo con vampiros, desde una ideologización religiosa. Desde la iglesia. Más o menos. Mira. O sea, el resumen es ese. Ya ustedes saben, no me crean, investiguen también. No, pero ese es más o menos el resumen de por qué están peleados. Además de que, entonces, cuando los adoctrinan, o sea, cuando dicen, no, los hombres lobos nos pueden ayudar a defendernos de otras entidades negativas como los vampiros, Sí. y como que los tienen que entrenar prácticamente, y ahí los vuelven como aliados del bien. O sea, obviamente no son de la iglesia ni nada de eso, porque son unas bestias ahí que olerán a perro mojado. Y las iglesias decir, ay no, gas. ¿Sí? Pero sí son como unos aliados de la bándola del bien. Entonces ahí como que le cambia un poquito la imagen. la imagen que tenían de los hombres lobo, porque antes era mucho peor. Sí, y si tú te pones a pensar, ahora que tú dices eso, por lo general los hombres lobos sí los tienen dentro del, digamos, el mundo del entretenimiento y las historias. Los hombres lobos sí son peligrosos, son malos, pero no al nivel de los vampiros, marica, porque los vampiros es lo último, lo más feo. Mira que tú los puedes matar incluso con la señal de la cruz y el agua bendita, que ya Ajá. es muy... Sí, los vampiros tienen una connotación mucho más a lo religioso que incluso los hombres lobos. Los hombres lobos no se meten absolutamente con nada de la religión. Además, hay muchísimas leyendas, por decirlo de alguna forma, en los pueblos originarios de hombres lobo. Sí. Sí, tú sabes qué es no sé si decirlo ahorita o más adelante, Pues si ya vamos... la teriantropía. No, yo no sé qué es eso de teriantropía. Nunca Espera. lo había escuchado. ¿Nunca habías escuchado la teriantropía? No, la verdad es que no. Ahorita te cuento. Sí. Bueno, listo. Mira que a los hombres lobos empezaron a cazarlos por allá por el siglo XV y empezaron Ajá. a cazarlos porque en esa época fue cuando la iglesia precisamente comenzó con la cacería de las brujas. Ok. Entonces tú sabes que durante toda esa época también nacen muchas historias Uf, de esas son muchas personas. Esas son otras otra historia, historias. but... Sí. Porque ya en esa época empiezan a todo el que hacía algo raro, no, este es brujo o esta es bruja. Ujú. Y entonces la otra también. Herejes. Exacto, y la otra que empezaron a utilizar es que no, tú también eres hombre lobo, entonces pin, tácate. Pero entonces ahí pintaban, es que si no estoy mal, te pintaban la opción. O te evangelizas y nos ayudas a destruirlas, o te unes con ellas. Bueno, me imagino que con los que sí, Sí, porque como en toda historia, marica, hubieron muchas personas que obviamente no eran hombres lobo y las cogían y las sometían a esa cantidad de torturas y las terminaban era matando. ajá, Quemados por lo general. sí. Y por ahí también me encontré que ya como que el último registro oficial de que se vio un hombre lobo o de que estaban en persecución de hombre lobo por la Edad Media fue en 1670. Pero fue que un niño estaba diciendo de que él y que la mamá se podían convertir en hombres lobo, ya. Pero, o sea, como era un niño, marica, nadie le prestó atención y ya. De Entonces, pronto en alguna vida pasada sí lo podía hacer. Y venía con ese recuerdo fresquito. ¿quién quita, marica? Hay que tener en cuenta que el hecho de que digan que es una historia oficial, primero, no significa que sea real. Sí, que sea Sino- realmente oficial, Sí, sí. sino que las entidades que controlan este tipo de cosas dijeron que era oficial. Ajá, ¿Listo? sí. Y lo segundo es que existen resto de historias que no pueden hacerse oficial porque, pues, ¿cómo compruebas tú eso? Sí, Te es toca estar cierto. con el hombre lobo al lado. Mire, le presento a mi tío que es hombre lobo. Sí, claro, tienes razón. Sí. Entonces, tampoco, o sea, yo esas vainas a veces, como a esos informes de ay, eso tampoco como que le creo mucho. la Ey, verdad. son datos, hay que darlos Bueno, sí. y nosotros aquí en Otra Historia Pod, obviamente no los queremos, pero hay que Pero hay tocarlo. que decirlos. Sí, hay que decirlo. Ay, mira, los hombres lobo, marica, por esa época también, a las personas que nacían con esta condición también, que tienen pelo por todos lados, que también, Sí.
que de ahí también sale la historia de La Bella y la Bestia. Sí. Es de esta enfermedad que se llama hipertricosis. Hipertricosis se llama Sí, la enfermedad. así se llama. Ujú. Imagínate unos bien lampiños y otros con pelos hasta en el jopo. Sí, y también comentan de que los niños que nacían con síndrome de Down, que también eran acusados de ser hombres lobo Imagínate. y los mataban, marica. ¿De verdad? Sí, Eso sí no lo cuentan, ¿cierto? Pichurrias, eso no me la sabía. Es que cualquier cosa que se les salía del entendimiento era tachado como malo, prohibido o del diablo. Esa torcida de mente que les pegaron en esa era, o sea, ese retroceso, porque eso fue un retroceso ni el hijo de puta, fue, mejor dicho, la cagada. Pero bueno, ya estamos acá. ya adelantándonos un poco hasta el siglo XIX, en Francia todavía se veían las manadas de lobo, marica, que iban a los pueblos, así manadas de 40, 50 lobos, y llegaban a los pueblos y destruían todo lo que se encontraban por ahí, se lo iban llevando comida, niños, hombre, mujer, gato. Pero no hay registros, no hay... Sí, hay pero eran, o sea, hombres lobos, más lobos que hombres. No, eran, o sea, manadas de lobos. Ok. No hombres lobos, manadas de lobos. ¿Ya? Sí, muy raro. Y cuando pasaban esas manadas de lobos, cuentan de que también era cuando veían a los hombres lobos. No los veían junto de la manada, pero los veían como que al tiempo de que pasaba la manada. Y también comentaban de que en estos pueblitos pequeños, ¿no? Sí, que eran atacados por los lobos. Sí. Que los cuerpos de los pecadores, si no les quitaban la cabeza, volvían como lobos. O que les tenían que quitar la cabeza. Sí, tienen que quitarle la cabeza y se la tienen que quitar con palas. O sea, si God. se las quitabas con un cuchillo no funcionaba, tenía que ser con una pala. Con pala. Sí. Y si hacían un pecado inmoral, que entonces ahí regresaban como hombres lobo, chupasangre. Ahí tras del hecho. Sí, y tenían que matarlos de la misma forma. O sea, cuando con morían, pala. Un palazo, pum, le quitaban la cabeza y ahí sí ya se... Ah, y aparte de eso tienen que quemarle el cuerpo, antes que se olvide. Le cortaban la cabeza con una pala y le quemaban el cuerpo. Le faltaba decir, y las palas son las que se venden en la tienda de allá, están al 2x1, vayan y cómprenlas. Y en Por su Dios. defecto, digamos, cuando tenían la sospecha de que una persona era hombre lobo, entonces lo que hacían era que le hacían un exorcismo, o si no lo sometían a diferentes métodos de... ¿Tú sabes los elementos que se utilizaban en la Inquisición? No, pues es que eso era la cagada, marica. Que Eso empezaban, eran bueno, herramientas de tortura eso. para hacer que la gente dijera lo que ellos querían oír. Exacto, o sea, empezaban con esas herramientas de tortura, no sé qué, y tenía que confesar de que era un hombre lobo, entonces cuando confesaba, entonces que le hacían su exorcismo, su vaina, y le sacaban el espíritu. Y si no confesaban, lo transgredían, lo torturaban hasta que te morías. Sí. Ya, así de sencillo. O sea, qué culada. Y esa época debe haber sido muy hijo de puta. Yo ¿quién sabe cómo me fue en esa época más bien? Yo creo que me fue mal porque yo le tengo mucho rencor a esas entidades. Pues no rencor, sino como, qué pichurria. Es que fueron bien hijo de puta, sí, marica. bueno, no sé. Aquí en otra historia, vamos a hablar de la Inquisición, de efectivamente. Esas historias. Fuente. ¿Y en son de qué? ¿De defender qué? ¿De hacer que todos pensáramos iguales? Igual que ellos, sí. Ya. Que las mujeres somos unas pecadoras y los hombres son el putas, pues. Ya, eso era lo que teníamos que pensar todos. Porque a la final, muchas de las ideologías de esa época se basaban era en eso, ¿no? Sí, esa época fue bien machista. La mujer, cero. Menos mal. Ey, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante, pero falta un montón. Falta. Ey, pero vamos. Ahí vamos. Bueno. Y los hombres lobo. Marica, imagínate que se tenían creencias de que habían varias formas de poder convertirse en hombre lobo. Una cosa es como tu clan hereditario, o sea, como por linaje. Sí. Y otra cosa es a título de ritual, tú poderte convertir en hombre lobo. Exacto. Y a manera de maldición también. Y a manera de maldición, sí. Sí, o sea, son como esos 3 caminos en los que tú te puedes convertir en hombre lobo, ¿sí o qué? Sí. Mira, yo encontré de que si te quitabas toda la ropa y te ponías un cinturón y te ponías un cinturón
con piel de lobo, Ajá. entonces que te convertías en hombre lobo. Pero, A o sea, ver, eso era lo que se creía en ese eso era lo que entonces, se creía, ¿no? sí. Imagínense, Mira, también frotándose el cuerpo con savia mágica. con savia mágica, con Nikemundara. Ahora le dicen aloe vera. Mira, beber el agua de la huella de un hombre lobo. O sea, ponle tú que en la tierra Queda la huellita. queda la huella, sí, y que a esa huella le caiga agua lluvia. Ajá. Entonces tú y te tienes te que tomas tomar eso. esa agua, sí. ¿Qué formas más reculas de convertirse en hombre lobo, la Ey, verdad? marica, o sea, así dicen. También como habíamos hablado de que una maldición o con un embrujo. Ujú. Eso era muy famoso. Esa era una historia muy famosa en esa época, que las brujas te convertían en hombre lobos. Entonces había que huir de las mujeres. Sí, Y las mujeres que eran mujeres brujas eran las mujeres empoderadas que sabían de sus tradiciones y de sus vueltas. Entonces, huyan de las mujeres sabias porque las sabias los convierten en hombres lobo. en hombre sabio. No, lobo. Bueno, mira, también se tenía la creencia de que cuando en una familia se tenían 6 hijas de seguido, o sea, una detrás de la otra, Era porque culiaban mucho. el séptimo era un hombre lobo. Ay, no te creo. Sí, ¿En serio? sí. Y en el folclore gallego, portugués, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, Obvio, todo lo de abajo, que... sí, se creía de que si tenías 6 hombres, perdón, seguidos, el séptimo era hombre lobo también. Yo creo que eso lo hacían, era como control natal. Así como en China, que no te dejan tener más de un hijo y si tienes un segundo hijo, es completamente desacreditado. O sea, no te dan ni siquiera un ID para comprar alcohol cuando eres mayor de edad. Cero. Sí, Eso pero es bueno. repaila, weón. Igual acuérdate que en esta época, marica, en Bueno. todos los pueblos, en todo era... ¿Cuántos hijos tiene? No, yo tengo 20 hijos. No, yo tengo o sea, una cantidad Marica, absurda. mis abuelos de parte de mi papá tuvieron... Uy, 15, marica, no sé cuántos 16. hijos. Y por parte de mi mamá sí fueron como 6, 7, creo. Sí, marica, antes se tenía... Eso era fiebre tener tantos hijos. Pues Entonces es tener que- 6 hijos no era nada, marica. ¿Qué más hacían? Bueno, Y otra forma que esa se encuentra en muchos cuentos... que te de orine un conver- hombre lobo. No, era hablar con el diablo directamente, o sea, como que entregar su alma al diablo y a cambio de convertirse en hombre lobo, sí, pero que era una entrega voluntaria, o sea, que tú mismo ibas y hacías tu pacto con el Sí. diablo. ¿Iba a dónde? A la casa del diablo. Vaya a la casa, allá a 3 cuadras desde la panadería. La casa rojita, ahí. Y así también como existen las formas de convertirse, habían unas formas de eliminar, aparte de lo que te había comentado, Del exorcismo. del exorcismo, porque eso hacía parte de la persecución que tenía la iglesia, ya, Sí, con las brujas y el con los hombres cuento lobos. ese que se Ajá. está armando ahí. Entonces, digamos, las formas que se tenían en el común de desconvertir a un hombre lobo, la más conocida era quitándole el encanto que tenía. Tú si estaba encantado por, o sea, una maldición o algo de una Sí. persona, que esa es la más breve. Borrar como el hechizo. Exacto, Y como sí. hacían, no se sabe. Pues dependiendo, marica, o sea, dependiendo de la forma en la que Buscando fue a la hechizado, bruja y sí, diciéndole, exacto. ¿cómo hago para que me quite esta maldición, perra? La otra era, ¿te acuerdas que te había comentado de que con un cinturón de hombre lobo? Sí. Perdón, con un cinturón de lobo. Bueno, te quitabas el cinturón y ya te volvías normal. Ya. Da. Eso era como un disfraz y ya te Sí, lo sí, pones sí. y te lo Para, quitas. para Hollywood, para Halloween. Otra forma comentan que era que si te saludaban con el símbolo de la cruz, o sea, como que un padre te hacía el símbolo de la cruz, así, Sí. de arriba abajo, de Ajá. izquierda a derecha. Eso también te desconvertía en un hombre lobo. No, esas desconverticiones están muy breves. No le tenían que dar culo a alguien o algo No, así. nada, marica. Mira, también diciendo que si, por ejemplo, si yo soy un hombre lobo y estoy transformado en lobo, y tú dices mi nombre 3 veces, entonces que yo me transformaba en humano otra vez. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Sí. Como Beetlejuice, Sí, marica. sí. Y también otra forma que estas formas son re chistosas, marica. Que con un cuchillo tenías que golpearlo 3 veces en la cabeza. Con el El mango. mango del cuchillo que tenías que golpearlo. O sea, no 3 toquecitos, sino 3 golpes. ¡Pa, pa, pa! Abrirle el cráneo. Sí. Y así se moría o se le salía lo lobo.
Y ya la más ridícula, marica, que encontré fue... Sí, porque es súper ridículo. Que tirándole un objeto de hierro. Pues yo había escuchado que con plata bendecía, pues. O sea, Pero no sé. el mito de los hombres lobos dice que para matarlos son las balas de plata, no necesariamente bendecido. Y que la plata como Ok. tal, que la composición química de la plata Ajá. no la resisten los lobos. Por eso es que los lobos, Ah, digamos, si tú le pones bueno, en la película, ¿te acuerdas de la película de Underworld? De los sí. vampiros. Bueno, ahí a los lobos, las cadenas que les ponían para poder tenerlos ahí amarrados y no se escaparan eran de plata. Ok. Como Sí, sí, sí. kriptonita, una Como su marica así. kriptonita. Sí, una marica así. Pero es que los hombres lobos sí están como muy olvidaditos. A los vampiros le dieron más importancia. Sí, es cierto. Lo que tú dices es muy cierto. Tanto es así que hablando de entretenimiento, de cómics y de películas y de series, hay muchas más películas, cómics, videojuegos de vampiro que de hombre lobo. Sí. Marica, ¿cuántas películas de Crepúsculo? No, pues ahí nomás son como 5 películas. Drácula, Crepúsculo al Drácula. amanecer, la entrevista con el Entrevista con el vampiros. vampiro. Y esas son las famosas, porque tú sabes que cine underground también hay muchísima lista de cine, de películas que deben haber Y de películas de de... terror deben haber una Hay cantidad una también. que incluso es de humor, que hace este mancito que siempre hace como de agente o cosas así, ¿cómo es que se El llama? man de Naked Gun, no me sé el nombre. El que El... tiene la cabecita blanca. Sí, 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 en que él es Drácula y El alguna Drácula. Ey, esa huevona de película es esas. Hay excelente, muchísimas. En marica. cambio de Hombre Lobo, pues las de Crepúsculo, ahí también sale el Hombre Lobo. Pero el personaje principal son los vampiros, sí pilla. Sí. Y en Underworld también sale el Ujú, perro. Ah. el lobo. Con los Mira, vampiros. Blade. Blade. Blade es vampiro. Que Pero, caza vampiros. pero Blade no es Hombre Lobo. No, no. No, él no era mitad Hombre No. Lobo. Blade es vampiro que caza vampiros. La Ok. mamá de Blade es humana y el papá de Blade es un vampiro. Pero ahí había un enemigo que era Hombre Lobo, ¿no? Pero es uno de los malos de una de las películas, Ah, ya, ok, de una de listo, las listo. historias. Entonces sí, se le ha dado más, como que más protagonismo a los vampiros, vampiros, que a sí. los hombres lobo. Y los hombres lobos son más leales. O sea, lo que pasa es que el trasfondo originario de los hombres lobo, obviamente cambia un poquito el contexto y cambia también un poquito la relación para con el pueblo, pues por decirlo de alguna forma. Ya entré yo aquí. Entonces, ahí por ejemplo, ¿te acuerdas el término que te dije? ¿Cómo es que era? Foticontrisioposis, ¿no? No, era teriomorfismo. Teriomórfico. Teriomorfismo, ok. Píllate. ¿Qué es lo que es esa vuelta? El teriomorfismo es la capacidad que tenemos los seres humanos de convertirnos, de transformarnos en un animal. Ok. Creo que es directamente en animal, no en cosas, ni en sillas o cosas así, No, no, es en en animales. Sí. ¿Listo? Y está la licantropía. Entonces, la licantropía obedece a los seres humanos, porque también hay mujeres, hombres lobo, Sí, sí. que se transforman en lobos. O que sus rangos, sus características físicas, bla, 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 es a lobos. ¿Sí? Mientras que el teriomorfismo es a cualquier animal. Pero desde el punto de vista mitológico, me estás Mitológico. diciendo. Sí, pero Ok. pues todos sabemos que es verdad. No, porque mira, me hiciste acordar que, como hablamos al principio de la licantropía desde el punto de vista científico, que es una enfermedad mental que viene de la esquizofrenia, la licantropía desde el punto de vista científico es la enfermedad, la condición en la que la persona cree que es o que se transforma en un animal. No tiene que ser específicamente un lobo, sino que es como que tu ser o tu forma de ser o tu mente elige a ese animal y ahí es cuando tú piensas que eres ese animal o te transformas. Pero eso es por la urgencia que tiene la ciencia de sistematizar todo. ¿Listo? El origen de la palabra licántropo es uno. Hombre, lobo. Fin. Entonces la ciencia dice, no, es que se puede transformar en cualquier cosa. Eso ya es nuevo.
pero lo que es. Pero bueno, tampoco me regañe. Y Usted está estudiando el térmico científico. Aquí ya me están pegando. Oye. Jamaica, comportes. Hay tabla. Entonces, el teriomorfismo, ese sí obedece a cualquier cambio. Y ese es el nombre que se le dio a la capacidad que tienen algunos seres llamados chamanes. ¿Listo? Entonces, ok. venimos del lado en el que le tenemos que poner un nombre a todo, entonces encontramos a ciertos personajes en ciertas tribus que tienen ciertas... Esos sí son dones. Sí, tienen dones y entonces tienen como otras capacidades espirituales o de planos o de vainas, como lo quieran llamar, y les ponemos el nombre chamanes para generalizar a una cantidad inimaginable de prácticas ancestrales. Es básicamente eso. Después les alargo el chorro. Esos personajes se podían cambiar animales. Por ejemplo, en Colombia se habla mucho de que los chamanes se pueden transformar en jaguares. Sí. El jaguar es el animal del sur, ¿sí o qué? Sí. Terrestre. Y en águilas y cóndores, en los animales representativos, como que en los tótems animales de cada civilizaciones indígenas, por decirlo algo así, los representativos. Y lo mismo, y en México se nombra mucho en este tipo de temas a los nahuales. Ok, sí. Los nahuales son personas que básicamente se pueden transformar en animales. Ahora, hay personas que dicen que solo se pueden transformar en un animal, al igual que los chamanes de América del Sur prácticamente, o los del norte también. Sí. Y hay otros que dicen que a la final ellos también se pueden se pueden entrenar para transformarse en el animal que ellos quieran. Ah, mira. Me hiciste recordar de que hay una cultura originaria en los Estados Unidos que la característica de ellos es que se pueden convertir en lobos para defender a su tribu, para defender a su gente y no sé qué. Y no es que sean necesariamente hombres lobos, sino de que sí, o sea, su forma de defensa es que se transforman en lobos, marica. Y salen como a defenderse y a atacar a su enemigo. ¿Sí? En forma de lobos, manada de lobos. Digamos que a la final, en animal terrestre cuadrúpedo que simbolizó América del Norte es el lobo. Sí. Y en el sur es el jaguar. El jaguar, sí. Entonces, y en el centro es el chupacabras. No, mentira. Chupacabra. Pero eso es más o menos, no sé, algunas personas dicen que es la adaptación cultural de la leyenda del hombre lobo y otras personas dicen, como yo, claramente, que aquí eso ya existía. Que todo lo del teriomorfismo, pues es el nombre que se le da a todas estas variaciones de personas que tenían estas capacidades, estos dones, o como se quiera llamar. Y que es esto de los hombres jaguar y los nahuales y todo esto no es una adaptación cultural a las leyendas de Occidente, sino que a lo bien nosotros tenemos nuestros propios orígenes, pues, nuestros propios hombres lobo. No, sí, lo que tú dices es muy cierto. Igual el hombre lobo el hombre lobo se quedó allá en Europa. Acá cuando se hablan de las historias de los hombres lobo, se cuentan cosas que pasan allá. Exacto, es como si llegase un europeo, es que tú no te sabes la historia del hombre lobo, y tú, no, es que tú no te sabes la historia del hombre jaguar. Sí, algo más o menos así. Pues yo lo veo así, no sé. No, yo también comparto tu idea porque, marica, en todos los pueblos originarios del sur hay historias de chamanes que tienen esas habilidades. O sea, y tú hoy en día, si tienes la oportunidad de ir a un pueblito de eso, lo más probable es que escuches de que sí, que hay un señor, que no sé qué y tal. Eso pasa todavía. Sí. Y como tú ya dijiste muy bien al principio, hoy en día se sabe que eso obedece a una condición psicológica. Ay, casi me chupé uno. Que eso obedece a una condición psicológica de esquizofrenia, de un montón. Deconstruyamos al hombre lobo. Entonces, esquizofrenia. Creo que tiene un poquito de abandono del padre. Sí. Y de abandono del padre en el caso en el que eligen a otro hijo como el preferido, entre comillas, y rechazan a ese hijo que se vuelve como de carácter fuerte,
o sea, como que a envenenarle la mente también a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Como yo no soy feliz, entonces nadie más va a ser feliz. Ajá. Y si yo soy infeliz, pues te voy a hacer infeliz a ti. Entonces, ¿te reconoces en algo lo que estoy diciendo, amiguito? Que es básicamente eso. Y tú me estabas contando de los casos de los asesinos que son hombres lobo. Los asesinos en serie, hombres lobo, asesinos en serie. Lo que pasa es que durante esa época también hubieron personas, obviamente, de que aprovechaban las historias de las manadas, de los lobos, de no sé qué, y pues les gustaba. Tú sabes que hay gente loca durante toda la historia, marica. Tú Pero se sabes. hacían pasar por hombres lobo. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, se Cuéntame hacían uno. pasar por hombres lobo. Un ejemplo, había un señor, que es una historia muy conocida, porque el man lo que hacía era que le gustaba comerse a los niños. Uy, hijo de Ya, puta. entonces el man lo que hacía era, se comentaba de que en el pueblo había un hombre lobo, que había una figura en forma de hombre, pero era toda peluda, no sé qué. Y el man usaba ese No, pero disfraz. espérate, Ay, ¿en serio? moméntate, no nos adelantemos, echarte cuento bien. Se veía la figura, no sé qué, de un hombre y tal, todo peludo, que a veces atacaba a los grupos de niños y se llevaba un niño y les mordía un cachete, Ay, yo una te dije que el pierna. cachete. O sea, lo llegaba y les mordía y le arrancaba y todo el mundo decía, no, el hombre lo, no sé qué. ¿Ahí con todos los niños? Sí, frente a todo el mundo. Ay, Entonces, y sí, se llevaba a los niños y un día el man como que fue a atacar a una niña que estaba sola por por ahí ahí dando dando papaya. vueltas así. Y cuando se va a coger a la niña se asustó y empieza a gritar. Y cuando ¡Hombre la niña lobo, se hombre lobo! empieza a gritar, había unas vacas, un ganado que estaba cerca. Y Sí. el ganado como que fue donde estaba la Ay, niña, no te marica, creo. sí, y evitó de que el man se llevara a la niña. Ya, Ganado salva a niña de hombre lobo. cuando pasa esto, digamos, los hombres que estaban por ahí cerca, que ven las vacas y ven el movimiento, como que dijeron como que, hey, vamos a ver qué es lo que está pasando, y van y ven la figura que está por ahí, y le preguntan a la niña, y ven acá, ¿qué fue lo que te pasó? Y ella describe a un hombre que hacía parte del pueblo. Y dice, no, yo vi a fulano de tal, que Ay, lo lo reconoció. reconoció. Entonces los manes del pueblo dijeron, ah, ya sabemos quién es. Y fueron a buscar a ver qué era lo que veían. Y los manes vieron que el man se estaba quitando un cinturón de lobo. O sea, el Ay, man estaba montado en el viaje tan montado de en que la era un hombre lobo película. porque tenía un cinturón de piel de lobo. Ya, entonces el man se quita el cinturón Mm. y el man se hace el que, ay, no, es que estoy por aquí, que me golpeé, que esto y que el otro. Y lo que, ah, sí, espérate ahí, y lo cogieron, pa. Y lo cogieron y entonces utilizaron estos elementos de tortura y le empezaron a preguntar como que, hey, ven acá, tienes que decir qué fue lo que le pasó. Y el man confiesa de que sí, de que él se ponía el cinturón, que él entre comillas, ¿no? Se convertía en lobo, que mató a aproximadamente a 14 niños, que se los comía, marica, y que mató como a 3 personas más, adultos. Uy, no, pero qué hizo sesión tan hijo de madre tenía ese señor en la cabeza al disfrazarse en hombre O y sea, con el cinturón. O sea, si ves que nosotros decimos que hay que gente tan estúpida la que cree que por ponerse un cinturón de lobo se va a convertir en hombre lobo. Ahí está, para la muestra un botón. ella, el man estaba loco de la cabeza, o sea, no loco, perdón por lo que estoy diciendo, pero el man tiene una enfermedad mental ni la hijo de puta, ya, creerse eso. Y entonces, marica, cuando ya descubren al man cogen y lo meten, lo amarran en un palo y lo queman. Ya, y cuando lo están quemando, vienen, le quitan la cabeza, guágata. Cuando le quitan la Con cabeza, una pala. no, o sea, se la mocharon, marica, ahí. Le quitan la cabeza y cuando se está quemando todavía, que el man tenía una hija y tenía un amante. Oh, Y por el Dios. man abusaba sexualmente y físicamente de la niña. O sea, la niña, la hija era como la mujer y tenía un amante. Ajá. Entonces a las dos las cogieron y las amarraron también y las quemaron ahí encima ¿Qué? del ¿Por man qué porque a decían de ellas? que ellas eran instrumentos. O sea, que como ellas no dijeron de que el man estaba haciendo eso, Ah, como ok, cómplices. cómplices. Pero esa es otra de las características como psíquicas del síndrome de hombre lobo. Y es que siempre buscan compañía súper inferior. Sí, o sea, sean mujeres o sean hombres, siempre la pareja tiene que ser una pareja
pues, a la que le vaya mal en la vida o la que tenga un trabajo de mierda, que sea como menos inteligente, cosas así inferiores, Ok. porque esa persona tiene también como su superioridad y yo soy el mejor. Bueno, entonces y el final de la historia es que cogieron el cráneo del man y el cuerpo del man y en una de las máquinas de tortura hicieron un monumento en la entrada del pueblo, sí, o sea, ponle tú como que lo empalaron, más o menos. Y lo pusieron en la entrada del pueblo. ¿Como un espantapájaros? Sí, pero o sea, lo que hicieron fue que cazaron un lobo, ¿listo? Entonces pusieron como que el esqueleto del lobo y la cabeza del man, como para demostrarle a todas las personas que fuesen llegando de que ellos no soportaban nada de esa vaina y O sea, todo como lobo que aquí no eran veían, bienvenidos. sí, y todo lobo que veían lo iban cazando y lo iban matando de una. Pero el man era un asesino en serie, marica. Pues sí, además con niños. Mira, otra de las historias es en Francia, que... Uy. Oui, monsieur, mademoiselle. Había un señor que el man como que era un ermitaño. Ah, Entonces el man ermitaño, no sé qué. Y de un momento a otro como que se consiguió una esposa. Entonces tenía a la mujer. Y entonces ajá. la mujer que se consiguió, la vieja no sabía hacer nada, no la ayudaba en nada. Entonces él tenía que hacer todo. Entonces tenía que estar pendiente de él, tenía que estar pendiente de la mujer. Eso es muy raro. Y, Siempre es al revés. y entonces el man un día estaba en el bosque, que estaba buscando comida, no sé qué, que estaba cazando y se le apareció un ser. Y el ser le dijo, si quieres yo te ¿Quiere puedo... ser su propio jefe? No, el ser le dice como que yo te puedo facilitar toda tu vida para que tengas más y seas más hábil al cazar y a conseguir todo lo que necesitas. Sí, Te puedes echar ungüento mágico y con eso un te cuento. conviertes en lobo, haces todo lo que tienes que hacer y cuando se te quite el ungüento ya eres un humano normal. Pero esa historia está muy cuentos de los hermanos Grimm. Un cuento, un duendecito mágico en el bosque se le atravesó y le dijo, soy un pajarito, no me olvides. Pero espérate, o sea, déjame terminar de echar el cuento Pa' y, ver, pa' ver, y te sí. explico bien. El man acepta el ungüento y el man se echa el ungüento, la crema. Ungüento. El man se echa la cremita, tanda, se convierte en hombre lobo, el man hace su fechoría, no sé qué. Entonces en el pueblo donde él vive, Qué fechoría hace, ¿cómo así? es que, pero déjame ir, marica. Ah, El man en el pueblo en el que está, se empiezan a desaparecer los niños. otra vez con los niños. Otra vez con los niños. Entonces se empiezan a desaparecer los niños y la gente como que, "Ey, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Se están metiendo los niños, no sé qué." Y van a revisar, como que sospechan del man este porque este man es un ermitaño. El man vive allá metido en la montaña. Van donde el man, pum, y se dan cuenta de que el man es el que estaba haciendo las cosas esas que supuestamente se convertía en hombre lobo y cuando lo capturan, él Sí. hace su juicio, no sé qué, el man se declara culpable y entonces el man tiene que decir Culpable. todas las cosas que hizo y Uy, dentro de las bueno, cosas que la hizo, reparación de víctimas. exacto, y el man ahí es donde comenta de que él se convertía en hombre lobo porque le ofrecieron un ser que se ungüento. encontró en el bosque, le ofreció eso, entonces él lo utilizó porque lo necesitaba para la casa, no sé qué y tal. Para comerse todo ese poco de niños. Pero o sea, entonces tan el man imbécil. hacía eso, exacto, Y tras derecho se deja pillar. el man que se comió a 10 niños, No, terrible. que comenta también de que a una niña que estaba sola la cogió y le arrancó los cachetes y le arrancó un brazo. Pero que tienen contra los Y la cachetes. niña pues fallece. Obvio. También que estranguló a 2 niñas. O sea, Pero eso tú tienes, eso es de verdad en Francia. ey, eso es de verdad en Francia. Eso pasó en 1572. Bueno, es que también es hace Hace bastantico ratico, sí. tiempo, pero wow. Y se tienen Bueno, es que- registros. De hecho, mira, dame un momentico. El man se llamaba Gilles Garnier. Si tú buscas... Garnier, del sí, Garnier del perfume. si tú, Baptista, el no sé perfume es diferente. Pero parecido. El man, si tú buscas Hombre Lobo, De Gilles París. Garnier, y te sale la historia completa a lujo de detalle de qué fue lo que pasó. La canción de Hombre Lobo en París. ¿Cómo es que se llamaba ese grupo? No me acuerdo. No, sí sé cuál es la canción, pero no sí, recuerdo no me cómo acuerdo se del llama. grupo. Pero Lo Hombre en París. Bueno, ¿Será que tiene que ver con...? yo puede que sí, pero eso sucedió fue en una provincia francesa de Franche-Comté.
Eso que hay al ladito de Freddy. Ya. Y esas dos te las quería comentar porque en esa época, lo que te comentaba, Sí. mucha gente que en realidad eran asesinos en serie, pero no se tenía el concepto de asesino en serie. Y aparte de eso, como estaba la época de la cacería de las brujas y los hombres lobos, pues se aprovechaban de eso. Cualquier cosa que pudieran inventarse para extraer al pueblo y mantenerlo ahí, Y servía. la gente loca también, marica. Si te voy a poner un ejemplo, Oye, ¿no? todas esas personas de verdad con esquizofrenia y todo eso. No, yo me refería era que digamos, en Estados Unidos, cuando en las épocas de los asesinos en serie, los Sí. policías siempre estaban con, o sea, doble precaución porque había gente que como decía, ay, mira, este asesino en serie está suelto, habían otras personas que utilizaban los mismos métodos que el asesino en serie para asesinar también. Y, o sea, como para que no los pillaran, como Para para que- disfrazarse del asesino en serie para... Exacto, Oye, sí, exacto. eso pasó un resto. Eso pasó. Entonces, De hecho, esto todavía pasa. Mucha gente como que se inspira en casos de asesinos en serie, en cosas que hicieron para hacer las mismas va a ser la huevonas. misma huevona. Sí. Y eso fue lo que yo te digo porque mucha gente se basó en esas historias para ser canallada. Pero imagínate. Los hombres lobo, a mí, marica, yo soy del team hombres lobo. A mí siempre me han gustado los hombres lobo porque es que son fuerza bruta. Pero es que los hombres lobo, el trastorno psicológico de un hombre lobo es feo. Aunque yo estuve leyendo de eso y la verdad me pareció súper común, Jamaica. Porque mira, es básicamente la personalidad de ese tipo como de ¿De personas? trastornos Ah, ok, de hombres trastorno. lobo, ¿no? Entonces, que son seres que cuando pequeños, entonces ya te dije, ¿no? Que sienten un abandono por parte de sus partes, más por parte de su padre, que prefiera una figura femenina, en el caso de que tenga hermanas. En el caso de que sea hijo único o de que tenga hermanos, abandono por otro de sus hermanos o por lo que sea. Entonces esa persona siente primero rabia, ira, se conecta de una vez como con ese tipo de crisis, conflicto como neurótico. Ok. ¿Sí? Y en un niño eso es que es súper importante. O sea, en el momento en el que cuando tú eres niño sientes un abandono, se descontrola todo. Y entras en otra personalidad de control. Porque es que el abandono es muy hijo de puta. Sí, ¿Sí? obvio. El conflicto que se crea en el niño no es solamente mental, sino también es como sexual, porque el niño, por un lado, oprime toda su parte femenina. A ver, todos los seres humanos tenemos una parte femenina y una parte masculina, y tienen que estar en equilibrio. Ahorita, Sí. en la actualidad, en la mayoría de las personas, eso está súper loco. O son muy femenino o son muy masculino. O son muy masculino y dicen que son femenino y viceversa. Hay que tener los dos en equilibrio. Entonces, a los hombres lobo, por lo general, tienen el femenino súper reprimido. Y por lo general a la mayoría de los hombres hoy en día tienen el femenino súper reprimido porque cuando chiquitos tenían que ser era varoncitos. Sí. Entonces, por eso es que no pueden llorar. Y ahora Sí. no la montan, no mentiras. Entonces los niños crecen con problemas de identificación tras del hecho, o sea, crecen muy masculinos y con problemas en esa identificación masculina porque no tienen su figura paterna estable, presente para ellos. Entonces, el niño odia a sus cuidadores o a sus padres porque lo rechazan, porque no lo quieren, y eso hace que él mismo se rechace, ¿no? Y al mismo tiempo le quieren agradar, o sea, se convierten en un hijo de puta monstruo, porque como así que te odio, pero te necesito. Ok, sí. Sí. Una relación las relaciones tóxicas de hoy en día. Ajá. Nosotros somos el resultado del desarrollo de nuestros niños internos. Sí. Y lo que te estaba diciendo, buscan siempre como personas inferiores. Que ellos consideren inferiores. Sí, que ellos consideren inferiores para sentirse superior. Su ambiente siempre va a ser así como de el más y el que humilla a todos los que están por debajo de él. Y hoy en día, marica, hay muchísimas personas Con ese complejo. con ese complejo Sí, marica. Sí. de ira y de frustración de no sé por qué, pero soy mejor que todos ustedes. Sí. De querer siempre tener la razón, así no tenga la razón. Ese tipo de personas que se sienten más cómodos buscando una persona con quien pelear para suplir su propia realidad porque le duele prácticamente.
no acepta su realidad, entonces prefiere descargarse con otros. Sí, obvio. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Pero pues obviamente esos ya son casos que Esos los son llevan casos extremos. al extremo, sí. O sea, ahora no es que, ay, yo como Ay, no, que entro marica, en yo- ese perfil, soy yo una también. mujer loba. Yes, luna llena. Sí, esas son cosas que, marica, yo creo que en algún momento de la vida a todos nos ha sucedido esa situación. Entonces, más o menos, o sea, esos son como los análisis, psicoanálisis de esos son los psicoanálisis que hay de este tipo de trastornos de hombres lobo. Mira, desde un mito hasta dónde vamos. Hasta un Trastorno. trastorno psicológico. Exactamente. Pero obviamente ya combinado con la esquizofrenia y con todas esas cosas más, ya eso, o sea, si se sale de control, pues imagínate, puedes crearte una doble personalidad que sea un hombre o una mujer lobo que salga a cazar, sí, a comer cachete. Comer cachete y nalga. Sí. Entonces, cuidado, amiguitos, con lo que pensamos. No vaya y sea que se conviertan en hombres lobo. Y también tengamos en cuenta que en esas épocas uno no se sabía que eran enfermedades, se creían que era cualquier otra cosa, demonio, lo que sea, Sí. menos que era una enfermedad. Y por eso, como consecuencia, pues no, como que se les daba un tratamiento apropiado. Uy, terrible. Al tratamiento no me refiero de... Acetaminofén cada 8 horas. Exacto, no, sino a... Sino a la rueda de San Miguel donde los Los azotan. ahí, los jodían hasta que aceptaran que eran hombres lobo para proceder a exorcizarlos. Ya. Y ojalá no se murieran allá. Y entonces también tengan mucho cuidado con cómo tratan a los niños porque pueden estar criando hombres y mujeres lobos del mañana. ¿Cómo está mi reflexión ahí? Está buena, está buena. Se me había olvidado mis reflexiones románticas. No podemos irnos, Jamaica, sin antes recordarle y contarle a todas las personas que nos están escuchando que estamos en redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, LinkedIn, Tinder, LinkedIn. Ya no sé en qué más estamos. Sí. El Toctics. En Toctics. @otra historia pod. Otra historia, pod. Dense una vueltica, vean la galería, las fotos, los videos que están súper buenos. Pues no tienen la superproducción, sino que están informativos, chéveres. Síganos sin pena. Oiga, gástense en unos tinticos. La verdad estoy súper contenta porque nos han estado gastando tinticos y eso nos alegra mucho para seguir acá calentando la noche y contándoles historias. Gracias a todas las personas que nos han compartido y comentado de los temas que quieren escuchar. No se les olvide cuando nos compartan, por favor, etiquetarnos porque a veces no nos damos cuenta de cuando lo hacen. O sea, nos damos cuenta por allá después. ¿Tú tienes algo que decir, Jamaica? Lo último que quería decir es recordarles que nos pueden seguir en Spotify, nos ponen 5 estrellitas, nos ayuda un montón. Y si alguien tiene alguna pregunta, si nos quieren sugerir cualquier cosita, de pronto una pregunta sobre algún tema en particular, ahí por las redes, cualquiera de las redes, nos pueden mandar las preguntitas que tengan. ¿Y tú, Sana, algo más que quieras decir? Sí, quiero avisarles que en nuestro próximo capítulo vamos a seguir con esta secuela de Hombre Lobo, porque el Hombre Lobo nunca está solo. Efectivamente. El Hombre Lobo siempre está con el vampiro. Sí, claro. Entonces, para seguir ahí con la trama de estos dos personajes a lo largo de la Estamos en historia. Halloween, marica. Ajá. Y porque estamos en Estamos Halloween. en Halloween, no habíamos hablado de Halloween. Entonces, vamos a continuar con los hombres vampiros. Vamos a hablar de los vampiros, porque eso también hay un pocotón de tela para cortar. Mejor dicho, el de ir. Vamos para adelante.